Yo pensé que mi vida se acababa hace 8 años. El hecho de que estoy viva después de 8 años quiere decir que estoy libre de eso. Llegó una persona que se ensañó contra Primer Impacto y se ensañó contra mí. Es una cantidad de mentiras cuando la prensa lo abordó y por eso lo quiero aclarar. ¿Por qué no querían a Primer Impacto? ¿Cuánto tiempo tenemos? Lo que sea necesario. Entonces yo, por respeto a la cadena, nunca hablé. Y de repente en el 2017 mi vida a nivel profesional se detiene, sin explicación, sin yo entender qué estaba pasando. ¿El trato o el maltrato? Exacto, el maltrato. Y tuve que llamar a Rodner para que me recomendara su abogado. Qué bueno que por primera vez vamos a contar ese siglo. Te podrás imaginar la presión. Yo tuve 7 presentadoras a mi lado. 7. 7. De esos 7 compañeros Me con los pongas que en el spot, Rodner Figueroa. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Las opiniones expresadas por los invitados en Cara a Cara con Rodner son exclusivamente suyas y no reflejan las de Rodner Figueroa ni Rendor Media LLC. Este contenido es solo informativo y de entretenimiento. No garantizamos la veracidad de las declaraciones ni asumimos responsabilidad legal por las mismas. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hace 8 años jamás hubiese pensado estar aquí hablando con alguien en un podcast, porque yo pensé que mi vida se acababa hace 8 años, 7 años más o menos, cuando comencé a enfrentar un sinnúmero de síntomas cuando salir de la televisión. Yo salgo de la televisión y automáticamente yo diría que a los 2 meses mi salud se deteriora, sin explicación, sin yo entender qué estaba pasando. En un momento dado, después de muchos años, me di cuenta que quizás por ese ritmo de vida que llevábamos, que tú entiendes cómo es, y tú también, Mario, mi cuerpo hizo un shutdown. Yo venía trabajando desde casi el 99 y de repente en el 2017 mi vida a nivel profesional se detiene. Y creo que mi salud ahí me pasa una factura tremenda y empieza mi cuerpo a dar señales muy extrañas. Yo me quedo callada, yo no hablo, no comparto nada con Mario, yo sigo funcionando dentro de mi mundo disfuncional, porque tenía que seguir con el sombrero de madre, de esposa, de hija, seguir trabajando y, arriba de eso, reinventarme. Yo me estaba muriendo por dentro, pero me tenía que reinventar porque me había quedado sin trabajo. Y eso es importante que lo mencionemos porque yo insisto tanto que la gente piensa, ay, qué trabajo más fácil tienen ellos, que se sientan en una silla, leen unas noticias, se van para su casa y ganan cientos de miles de dólares. La gente lo que no sospecha es el nivel de estrés, la presión por los ratings y aparte de eso, lo voy a decir hoy por primera vez, la paranoia que vivíamos nosotros cuando hubo cambios de mandos en Univisión, porque la amenaza constante era de que te iban a votar. Sobre todo al equipo de Primer Impacto. Correcto. Llegó una persona que se ensañó contra Primer Impacto y se ensañó contra mí. Me hizo la vida un yogur y yo te puedo decir, no para darle crédito a esa persona, fue parte de mi desgracia a nivel de salud porque me hizo la vida un yogur por 8 años hasta que me pudo sacar de Univisión, porque esa era su meta. Él tenía entre ceja y ceja sacarme de Univisión y lo logró. Y eso a mí me costó el tema de la salud. Y yo me recuerdo, Barbie, porque para que ustedes entiendan, las oficinas de Primer Impacto estaban en la planta baja y las del Gordo y la Flaca estaban en el segundo piso. Y muchas veces yo tenía que pasar por tu oficina y le hacía la visita a Barbie. Como amigos que somos, Mario, y entramos. Y Barbie, estabas en un nivel de estrés tan enorme que yo me acuerdo que llegó el punto en que tú casi que ni querías salir de tu oficina. Y ya yo sentía que no pertenecía a Univisión por el trato que estábamos recibiendo, sobre todo el equipo de Primer Impacto. ¿El trato o el maltrato? Exacto, el maltrato. Ya. Sobre todo de 2 o 3, 4 personas que llegaron de repente al departamento de noticias y no querían a Primer Impacto. Entonces, ¿por qué ensañarse contra ti
que eres la cara del programa más exitoso de la cadena en esa franja horaria. Quizás para perjudicar al programa y que bajara ese prestigio que tenía sin ofender ni mucho menos, porque es lo que él pensaba que iba a lograr. Al final, yo no vengo aquí a hablar de Primer Impacto como tal, yo solamente tengo agradecimiento con la cadena, con la administración que me dio la primera oportunidad, pero no con la que me sacó. Y quiero también decir otra Porque cosa dijeron muchas importante. cosas. Bueno, y las vamos a aclarar hoy. Sí, muchas Pero lo mentiras. primero que quiero reconocer, porque a lo mejor la gente tiene memoria corta, Barbie, tú te labraste un camino desde abajo para llegar a la cima. Porque tú trabajaste horarios de madrugada, que yo los recuerdo, en cadenas locales, Sí. haciendo trabajos en esos horarios que, ¿cómo es que le dicen? Los horarios de la caverna, algo así, que son esos horarios oscuros de madrugada, donde uno está durmiendo y tú estás trabajando. Y tú lo hiciste paso a paso y además recolectando una cantidad de célebres trofeos y reconocimientos a nivel nacional. Él no me quería ir. Él no me quería ir. Y fue un enero, comienzo de año, me acuerdo. Bueno, ¿cómo fue que te votaron? Vamos a repasar ese capítulo desde ya. Sí, vamos a hablarlo para dejarlo. A Mario no le gusta que recuerde el pasado, pero son gavetas que tenemos que abrir para poder entrar cosas nuevas. Y como lo aclaró Rodner, nunca he hablado del tema. ¿Por qué no hablé del tema en ese momento? Primero, por respeto a la cadena que me dio la primera oportunidad. Claro, yo Fue también, una universidad para mí. yo siempre lo digo, Vamos a decirlo de esa manera. una universidad gratis, y yo siempre lo digo, Mario, Bárbara, yo amo a Telemundo y a Univisión. Ellos no son los responsables de los que en su momento tomaron las riendas y tomaron esas decisiones que para mí, criterio, fueron erróneas. Sí. Entonces yo regreso de República Dominicana a Casa de Campo con Sofía de 1 año o menos. Yo estaba recién Daba luz. Tenía unos meses de Unos meses. nacida. y llego y claro, fueron muy astutos de hacerlo en enero. La primera semana de enero, tú sabes que Univisión vacía. Todo el mundo regresa como la segunda semana y ellos aprovecharon ese momento porque todos los altos ejecutivos no estaban presentes. Yeah, En ese momento, Randy Falco era el presidente de Univisión. correcto. Y Randy Falco nunca supo que estos dos individuos habían tomado la decisión de sacarme del departamento de noticias, porque en cada departamento había una figura, un director. ¿Te acuerdas que habían dividido los 3 departamentos? Noticias, entretenimiento y deporte. Entonces, bueno, estos dos individuos terminaron siendo los presidentes de noticias del departamento de noticias y ellos tenían todo el derecho de tomar decisiones dentro del departamento sin consultar a corporate. Autónomas. Exactamente. No le tuvieron que decir nada a Randy Falco, pero eso fue el grave error, porque Randy Falco se entera mucho después que a mí me habían sacado. Él estaba de vacaciones y cuando yo estoy de regreso, que me estoy haciendo las uñas en Univisión, ¿te acuerdas que habían puesto como un salón de uñas? Yo estoy haciéndome las uñas. Entrepreneurs. Eran las 3:55 y me llama la hermosa y querida asistente del señor. ¿Puedes decir el nombre? No, me le voy a dar crédito. Y me dice, fulano de tal, Daniel Coronel, te quiere ver en su oficina. 3:50, 1 hora antes de ir al aire. 1 hora y 10 minutos antes de ir al aire. Exactamente, 3:50, me acuerdo como hoy. Y yo sentí como un mariposeo en el estómago y yo dije que algo pasó. Yo empecé a hacer como memoria, ¿qué habré hecho, qué habré dicho? Acabo de llegar de vacaciones. Él estaba con la directora de Recursos Humanos, con el folder amarillo, que sabemos cuál es. Amarillo, a veces es negro, ¿no? No. Yo lo he visto 2 veces. ¿Qué color era? ¿Te acuerdas del color? Depende de la cadena. Era Manila, ¿no? Y ¿Las oficinas de él eran con vidrio? una pecera muy bonita. Y me molesta y hago hincapié en eso porque siempre dijeron lo que con mucho respeto me llevaron a un cuarto especial, a una oficina especial para anunciar mi despedida, ¿verdad? Entonces, esto fue 1 hora y media antes. 1 hora y 10. 1 hora y 10, perdón. Yo salgo, cuando yo me siento, me dice, por favor, siéntese, Bárbara. Muchísimas gracias. Ya yo veo a la señora y dije, ya esto. Sí, uno sabe. Es el fin, sí. Sí.
Y me dice, yo quiero darte las gracias, y empezó ahí con un discurso, ¿cómo tú lo pudieras llamar al estilo colombiano? Falso, sobre todo falsedad, porque no podemos decirlo de otra manera. Bueno, quería Pero hay buscar otra palabra, pero igual. Me entrega el folder y me dice, yo le quiero agradecer por sus años en esta cadena, años que valoramos su trabajo. Ya llegaron los mariachis. Y me entrega el sobre y le digo, no señor fulano, yo no voy a recibir este folder. Yo mañana mis abogados, que no tenía ningún abogado en ese momento, porque yo tuve que llamar a Rodney para que me recomendara su abogado. Porque yo había caminado en ese territorio. Qué bueno que por primera vez vamos a contar esa Sí, no, esa historia es espectacular. lo que estamos revelando. Por favor, ayúdame. Me acaban de despedir. ¿Qué hago? Y bueno, muy amablemente Rodney me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Sí, le compartí el mejor abogado de entretenimiento de Hollywood, sí, Ujú. que fue mi abogado, y yo sabía que te estaba poniendo en buenas manos. Yo salgo de esa oficina, estaba el departamento de noticias, otra aclaración, porque el individuo dijo que yo salí dando gritos, que me paré frente al departamento de noticias a gritar, etcétera. Dijo una cantidad de mentiras cuando la prensa lo abordó, y por eso lo quiero aclarar. Yo solamente me recuerdo que abrí la puerta, miré al equipo de Primer Impacto, empecé a llorar, me contuve, empecé a caminar y llamo a Mario, y yo solamente recuerdo un ruido como tipo película, que no sabes dónde estás, que no ves hacia el frente, era todo oscuro. Yo caminaba y yo sentía que me retumbaba el ruido. La típica escena de Tom and Jerry, que cuando le dan con un martillo en la cabeza, Y llamo, como Sí, desorientado. exactamente. Mario está en la radio y yo le escribo, me despidieron de Univision. ¿Y yo qué te dije? Ven a casa. No, él me dijo, vete a tu oficina, recoge todo y vete. Nadie me escoltó, ahí nadie, o sea, yo pude, a ti no te escoltaron, ¿no? No, es que a mí me cortaron peor, me cortaron por teléfono. Me llamaron por teléfono y me colgaron. No tuve, es más, mi productora Laura del Campillo, que es la productora ejecutiva de este podcast, fue la que fue a mi escritorio a recoger mis pertenencias después de haber estado Todavía están ahí. 17 años Deben estar trabajando. Las tuvieron que estar aquí. porque a mí nadie me recogió nada. Yo me siento en mi escritorio y empiezo a mirar y digo, ¿y ahora qué yo hago? Claro. ¿En qué momento viene la policía? Pero fue lindo porque yo le dije, Déjame recoge terminar. tus cosas y Mario me dice, ya. párate, coge tu cartera, no tus cosas, coge tu cartera y vete. Y yo, pero todo lo que yo tengo mío personal aquí en mi foto, dice, no, vete que ya después resolvemos. Me monto en el carro, Llegas a casa, abrimos una botella de champán. llorando, obviamente, y Mario me recibe. Mario salió de la radio, también dio una excusa y se Sí. fue. Claro. Y ahí me recibió y bueno, empezamos a procesar la noticia. Y ahí fue cuando comenzó una nueva faceta en mi vida, donde, bueno, mi vida y todo. Muchos temas de salud y obviamente, como tú decías, el arte de reinventarse, que Pero- fue lo que me dio la oportunidad de hacerlo. Es importante hablarlo porque no lo había dicho. Y uno siempre guarda el respeto, ¿verdad? Porque siempre hay la oportunidad de Aclararlo. aclararlo, porque mañana, si tienes la manera de entrar a otra cadena de televisión, pues van a saber que obviamente uno respeta la institución como tal. Entonces yo, por respeto a la cadena, nunca hablé. La prensa siempre se quedó, el público siempre se quedó con la gana de entender qué pasó ¿Qué había con la salida de Bárbara Bermudo, porque yo siempre me mantuve en silencio por respeto a la audiencia y por no salir a defenderme, porque no era el momento y darle no crédito a quería una hacer. persona que no lo no lo merecía. quería hacer en ese. Porque Mm. el gran sueño de todos los que trabajamos en esta industria es ser los conductores de nuestro propio programa. ¿Cómo fue para ti salir del noticiero local de Miami? Gracias a Dios que no había en redes sociales. Gracias a Dios. Estaban los foros. Los foros de Univision.com que los llevaba Laura del Campillo. Oh my God, ahí decían de todo. Eso sí que peor que las redes sociales. Claro,
porque tú llegas a Primer Impacto, que ya era una institución de programa conducido por María Celeste y Mirka de Llanos. Sí. Y a ti te toca No, yo empiezo en última hora con Enrique Gratas. última. Yo era la reportera de la noche del programa de Enrique Gratas. Yo fui reportera primero de Enrique Gratas y de Primer Impacto. Yo me compartían. Por el día yo entraba a las 3 de la tarde, quizás trabajaba algo para Primer Impacto, una nota que dejaba grabada, y luego salía en vivo para el show de Enrique Gratas. Pero fue muy poco tiempo. Fue Fue como un año y medio. Oh, sí. Sí, un año y medio. Un año y medio, entonces, bueno, pasó lo que pasó. Y para los y- que sean nacidos de la televisión de habla hispana en los Estados Unidos, Enrique Gratas era uno de las instituciones Sí. de la televisión. La institución. Que en paz descanse. Él tenía el programa Ocurrió Así en Telemundo, donde yo lo conocí cuando empecé a trabajar en Telemundo. que era la competencia de Primer Impacto. Era la unimos con- competencia de Primer Impacto, correcto. Entonces, ¿cómo es esa transición? ¿Cuándo te ofrecen a ti Primer Impacto? Bueno, yo estoy, como ahí todo el mundo se compartía, porque era el departamento de noticias Hola, mi. y Primer Impacto era del departamento de noticias. Acción de Gracias, un fin de semana de Acción de Gracias con Ricardo Arrambarri, Claro. que era también reportero de Primer Impacto. Pues las dos presentadoras principales se iban de vacaciones y nos dieron la oportunidad a nosotros. Y yo creo que pues ahí se dio esa primera oportunidad. Claro, ahí te vieron Ahí me vieron. en la silla, Correcto. conduciendo. Sí, muy complicado porque te podrás imaginar la presión. Yo tuve 7 presentadoras a mi lado. En su 7. tiempo ya como 7. presentadora, sí. ¿Cómo? Un presentador y 6 presentadores. Perdóname, sí. 6 presentadoras. Un varón y 6. Ah, bueno, exacto. A ver, pásame la lista. Bueno, El varón, Fernando del Rincón, que está bien CNN en español. Correcto. ¿Puedo? sí, sí. Sí, claro. En orden alfabético, en orden... Recuerdan, yo no recordaba que eran tantos. esto es muy lindo recordarlo porque la gente que te está... Laura se ríe porque Laura era nuestra productora Claro, de Univision.com. de Univision.com, pero también se daba la ronda y estaba con nosotros en el departamento de entretenimiento. Claro, nuestra productora ejecutiva de este Correcto. podcast y una amiga Extraordinaria. hermana. Llamamos. Increíble. Entonces, Fernando del Rincón. Sí, esto es muy rápido porque la gente le va a traer muchos recuerdos. Bárbara me llama un día y me dice, mi amor, recibí una llamada. Y yo, ¿qué pasó? No estaba el sobre negro ni el de ningún color. Me dicen que voy a ser la presentadora de Primer Impacto. Que una de las 2 colegas no pudo negociar su contrato y se fue. Y que me quieren dar la oportunidad. Y yo, bueno, gloria a Dios, ¿está lista? Me dice, no, esto imagínate, pasar de... Yo creo que estaba muy poquito tiempo como reportera de los programas nacionales para pasar a lo que tú dices, de silla. La silla del programa más visto. 2 millones de personas lo veían a ustedes en Primer Impacto Sí. al día. Era una locura. Entonces, ella tomó el puesto y desde que tomó el puesto estuvo primero con Mirka, luego Mirka pasó lo que pasó y entonces vino Verónica del Castillo. Verónica del Castillo, la hermana de Ney del Castillo. Mira que hay que hacer memoria. Claro, sí, no, me está refrescando la memoria. Verónica del Castillo, Sacha Preto. luego vino Sacha Preto ¿verdad? de Honduras, luego vino Ilia. Ilia Calderón de Colombia, Correcto. luego vino Lourdes Estefan. Lourdes Estefe, Correcto. dominicana, Fernando del Rincón, México, Carmen Dominici, que estaban entre que sí, no, que sí, que no, Carmen Dominici de Puerto Rico, luego vino, antes de Pamela vino alguien más, No, y Pamela. y Pamela Silva. O sea, están los 7. Ahí está, mira, buena memoria. Espérate, mamá. Y entonces me decían, ¿qué tú les haces? ¿Qué tú les haces a los presentadores, a los copresentadores que salen? Ok, No. yo te voy a explicar algo A ver. y ahí te voy a detener. Tú puedes hacer el análisis. No, Yo- esta es una pregunta. Yo humildemente me sentaba en mi puesto, hacía mi trabajo, terminaba el programa en vivo y me iba para mi casa. Correcto. Yo no me metía en problemas. Correcto, pero te voy a explicar algo y desde mi perspectiva. Yo en mi programa, Sal y Pimienta, tuve muchos problemas por la manera en que compartíamos el programa, tuvimos conflictos súper desagradables. Fue muy incómodo para mí al punto en que yo detestaba hacer Sal y Pimienta. O sea, y a mí los domingos, a pesar que era exitosísimo el programa, no la pasaba bien, la pasaba muy mal porque un buen compañero puede ser una bendición, pero un compañero que no es buen compañero puede ser todo lo contrario. Claro. De esos
7 No compañeros con los que pongas en el spot compartí. Ronner Figueroa. Que es Porque soy imposible. una mujer decente. Pero mira lo que yo estoy diciendo. Yo sé. Mira lo que yo estoy ¿Cuántos diciendo. presentadores tuvo Sal y Pimienta? Bueno, no, presentadores hemos Lourdes y yo. Te está devolviendo la Y, llamada. y colaboradores habían 3 que fueron cambiando, que de hecho aquí hemos hablado de eso con algunos que han estado aquí invitados, de lo complejo y difícil que fue. Sí. Me costó amistades ese Claro. programa. Roger Borges, nuestro gran amigo en común. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida porque uno cuando está en esa posición, Sí, el muy ego, difícil. el ego te domina, te traiciona, peleas por bobadas que luego cuando pasa el tiempo. Yo bloqueé a todo el mundo de Primer Impacto cuando me fui. Todo el mundo le escribía a Mario, ¿por qué Mario me bloqueó? Si yo no le hice nada. Pero no fue. Tengo que aclararlo. El momento. No fue nada personal. No, para nada, todo lo Pero en el contrario. momento Esto uno estás está dolido, Claro, uno está sentido y uno se siente perdido. Dice, ¿quién me traicionó? ¿Quién habló mal de mí? ¿Quién me puso en problemas? Porque obviamente se hablaban cosas en los pasillos. claro, y era muy desagradable. Fíjate que con Roger, a quien yo le tengo un cariño enorme y lo adoro, y no sé por qué lo estoy hablando hoy por primera vez en la historia, nosotros la amistad se terminó debido a ese programa. Caramba. Es que son cosas Y que por pasan otras cosas, evidentemente por otras cosas que pasaron, pero fue el determinante, ¿no? Porque se sintió el elemento de traición, fue como mutuo. Mm. Pero bueno, bobadas que pasan. De los siete conductores que pasaron a tu lado, ¿con quién no te llevabas bien? Con todos me llevé muy bien. Quizás, y la quiero muchísimo, la admiro muchísimo. No. Eso es como cuando lo votan a uno. Eres buenísimo, te amo, pero te vas para el carajo. No. Di la verdad. No. A ver, ¿quién tú dirías? Bueno, ¿con quién no tuviste No. química? ¿No? Con Carmen no tuve química. Ya. Oh, Y la claro, quiero muchísimo. Claro. Sí. Fueron momentos muy difíciles, ¿ok? Para todo el mundo. Primer Impacto era como... Bueno, pero ahí fue algo diferente. Y no No, quiero pero entrar en un tema de nada. No, yo no, para nada. Porque Y Carmen Dominici, la de la Rosera. y no fue ni que éramos enemigas, ni mucho menos, que simplemente no había esa química. No. Y hubo un elemento de. ¿Cómo, Lau? Personaje. Sí, tu personalidad es fuerte, pero hubo un elemento detonante, y yo lo digo con todo cariño y respeto porque sobre todo a Fernando lo admiro muchísimo, porque he tenido más cercanía con él en el periodismo. Pero llega un momento que Fernando y Carmen se hacen pareja. Correcto. El detonante para mí, que lo vi siempre desde, como los toros desde la barrera, fue uno muy sencillo. Barbie y yo hemos sido siempre socios de vida. No hay competencia. Ella empezó siendo, te lo dijo, reportera, yo era presentador, luego ya fue la super presentadora del Primer Impacto y yo presentador local, y hemos estado siempre. A mí me da la impresión de que no sé cuál de los dos, pero uno de los dos, que yo sé quién es, tenía una expectativa mayor de cuál iba a ser su futuro en Primer Impacto. Ya. Tenían Y una Fernando- posición como ambos. Fernando Y fue el que se sentó en había la silla con mucha- Bárbara. Ya. había, entiendo. había presión por todos lados. Todos sentíamos la presión porque cuando yo empiezo, Mirka sale. Ujú. Cuando Mirka sale, viene Verónica, pero entonces fundan Primer Impacto fin de semana. Correcto. Entonces, Sí. Verónica hace el programa con Sacha Preto. Correcto. Entonces, de repente traen a Ilia Calderón, ¿verdad? Entonces se queda Sacha con Verónica, pero Verónica se va. Viene Lourdes Stephen. No, en medio, antes de Ilia, Fernando. Correcto, Fernando. Pero la Fernando única y historia. Carmen eran el fin de semana. Pero bueno, y claro, ya éramos un equipo de 4. Ujú. Y siempre, como tú dices, hay roce. Hay Pero yo verdaderamente, Ronnie, te digo, yo iba a Primer Impacto, yo hacía mi trabajo y yo me iba. No me gustaba involucrarme en Chismes o no, en- competencias. Sí, exactamente, porque la competencia siempre está. Eso Claro. existe en todas las profesiones, en todos los trabajos. Y uno tiene que, pues, entender la dinámica de cada persona, los caracteres de cada persona, Sí, las sí. personalidades. Éramos todos personalidades. Lo que tú acabas muy de decir, fue fuertes. un compañero tóxico te hace la vida un yogur. Claro. Un compañero fantástico es una clave de éxito. Y por eso quiero insistir tanto en el tema que a veces el ego nos bloquea Ya. y no podemos ver la realidad de las cosas. Y esto lo digo porque muchas veces cuando yo me quejaba de las cosas que vivía en Sal y Pimienta, Roger era quien me decía, pero lo estás viendo desde otra perspectiva. Claro. Y yo decía, bueno,
no se mete cosas en la cabeza. Ajá, uno se mete cosas en la cabeza, que luego lamentablemente, fíjate que por ejemplo, Dios me dio la oportunidad de volver a trabajar con Lourdes en Telemundo, en Al Rojo Vivo, y fue otra experiencia completamente distinta desde otra perspectiva completamente Uno va distinta. madurando. Uno va madurando. Y yo era muy joven y te digo de verdad que no me quedé nada por dentro. A cada uno de los presentadores con quien yo compartí, le agradezco muchísimo porque siempre uno aprende de su copresentador en este No caso. se para de aprender. Y uno tiene que ser agradecido porque fueron etapas que vivimos. Sí, Primer Impacto pasó por un tiempo de aguas turbias. Entraba uno, salía el otro. Y bueno, eso, claro, hacía Primer Impacto como el programa que siempre estaba en la mira. Y eso, cuando estaba la prensa escrita, pues se hablaba mucho del programa y eso le daba un cierto branding, un cierto prestigio, pues sí, también. Entonces, creo que había muchos elementos que lo hacían peculiar y sobre todo por ese cambio de presentador, porque unos avanzaban, uno era Claro. promovido, Sacha pasó a Despierta América, Ilia pasó al Noticiero Univisión y en fin, así fueron Pero ahí, las cosas. ahí me da curiosidad saber si con el paso de cada coáncor tuyo, eso te iba inflando el ego de decir, y lo digo desde la parte humana como presentador también, de decir, mira, van pasando, pero la roca del programa, el áncor, como es el ancla de Primer Impacto, soy yo. ¿Nunca te pasó por la cabeza? No, yo Cero. te puedo decir que a lo mejor la gente me veía con una cierta actitud, pero yo siempre fui muy tímida. Y eso la gente lo malinterpretaba. Pensaba que yo era, vamos a decirlo, término coloquial, pesada. No, yo siempre fui una mujer tímida. Tú me conoces. Sí, yo sé. Cuando yo voy a la cafetería, yo no quería ir cuando nadie estaba ahí. Y no me gustaba interactuar con las personas. Entonces, y Primer Impacto fue el vehículo que me ayudó a mí a ser la persona que soy hoy. Claro. Más extrovertida, más comunicadora, me quitó el miedo, porque un programa en vivo todos los días, al estilo Primer Impacto, que era un programa con diferentes personalidades, en el sentido de que había una mezcolanza de temas. Y a mí me dio la oportunidad de crecer como ser humano, de ver la vida diferente por todo lo que cubríamos. En fin, y al final el televidente merecía respeto. Siempre cuando había ese roce, quizás, porque es inevitable, yo pensaba en el televidente. Pero contestando a tu pregunta, no, todo lo contrario, porque tú sabes que en ese medio no somos imprescindibles, nunca. Sí. Y todo puede cambiar de un día para otro. Y como yo veía a mis compañeros entrar y salir, yo me veía en esa posición que también tenía esa vulnerabilidad. Exactamente. Entonces, al final, no, Ronde, no. Te lo digo sin que me quede nada por dentro. ¿Extrañas trabajar en la televisión? Mira, extrañaba en un momento dado por el contacto con la comunidad, pero gracias a las redes sociales, esa fue una comunidad que pasó de ser de televisión lineal a la comunidad que hoy sigue conmigo en las redes sociales. Y como yo llevo unas redes sociales sanas, pues no tengo los haters, si no le caigo bien a la persona, no me sigue. Claro. Tengo una comunidad muy bonita que ha crecido normal, pero porque quieren ver mi contenido y quieren estar cerca de mí, no porque yo genero algo en específico, porque lo único que comparto es mi vida familiar, las compañías con las que tenemos alianza, y ahí yo no genero polémica, no me interesa, no es mi estilo. Desde luego que no, nunca lo ha sido. ¿Fue difícil para ti hacer esa transición mental de dejar de ser la imagen de la perfección de Primer Impacto y convertirte en Bárbara Bermudo, el ser humano? Es que cuando tú te sientes cerca de la muerte, se te quitan todos los miedos. Y yo me sentí muy cerca a la muerte. Y llegó un punto donde ya yo no quería vivir más. Wow. Pero yo pensaba en mis hijas, yo pensaba en mi esposo, yo pensaba en mis padres, pero yo no quería vivir más. Porque yo iba a todos los médicos, Ronder, y Mario esta historia lo ha escuchado y ya. No. Pero Para nada. nadie me decía absolutamente nada. Tú tenías dolores crónicos por ahí. Y no eran dolores. No eran dolores, síntomas. Yo tenía síntomas, 80 síntomas.
que se veían. Menciona algunos que pueden muchas mujeres identificarse con lo que estás hablando. Empecé a tener ataques de pánico, porque cuando yo salgo de la televisión y me veo vulnerable a ¿qué voy a hacer ahora si lo único que yo he sabido hacer es televisión? Después de 20 y pico de años, ¿qué yo voy a hacer? Porque Telemundo no era una opción. Me cerraron las puertas en Telemundo, otra persona más. Ya. Mi programa ya estaba hecho en Telemundo, ya estaba sobre el escritorio de uno de los productores más importantes. Para firmar el Productora. contrato. Que hoy tiene el nombre de lo que va a ser su podcast, que te hablará de eso más Que adelante. es lo mejor que te puede haber pasado. Qué Te lo adelanto desde ahorita, pero bueno. ¿Y quién te cerró las puertas en Telemundo? No vamos a seguir tirando nombres al medio. Ok. No. Yo digo, pues yo pregunto. Tú, Dale publicidad a la gente. tú decides si contestas o no. Ok. Otra persona muy inescrupulosa, Rodner, que Mario, ha estado... portavoz, usted. No tengo problema. No, él no Ese no, pero está bien, es que Claro. yo soy un poco más Es política. esta persona que recientemente votaron de Telemundo después de que también destruyó Uy, vidas, estuvo protegido después de haber cometido unos... el que me sacó de la alfombra errores. roja. Ya. ¿Qué Entonces, hacía contigo? Ya. y Ay, eso tenemos que hablar. mira, como Eso son, tenemos que hablar. yo diría que como son personas invisibles al público, porque ustedes son las figuras, Sí. esa persona no tiene nombre. Ahora sí, sigue. Eso no tiene nombre. Entonces, Ya. o sea, Pero igual. Pero igual, te cierran las puertas, pero lo que te digo es, Barbie, que esa cerrada de puerta te abrió una ventana. porque, Totalmente. porque ahora Le doy tú- gracias y doy gracias por la vida de ellos, porque ellos me ayudaron a entender sobre el arte de la reinvención, Claro. de cómo reinventarme. Cuando de repente has hecho algo toda tu vida y ya no lo puedes hacer más porque no tienes opción, porque un periodista americano tiene ABC, NBC, CBS, MSNBC, MSNBC, MSNBC. Bueno, Fox y sigue por allá abajo. Exacto. Sí. Y tú puedes negociar, tú puedes ir a diferentes cadenas. Ujú. En el mercado latino, Univisión y Telemundo y para de contar. Entonces, si no podías estar en Univisión, la oportunidad era en Telemundo. Y bueno, se cerraron esas puertas en ese momento. pero sí tengo que también hacer una salvedad que cuando Barbie estuvo abierta a escuchar propuestas, las tuvo en el mercado americano, pero no se sentía con las ganas de tratar de empujar. No era un momento en el cual ahora todo el mundo quiere hablar un poco de español y lo demás. Y suena lindo el latino que habla con acento inglés y viceversa. O sea, gracias a Sofía Vergara y toda la gente que ha hecho un trabajo extraordinario de hacernos valer los que nos mordemos las cordales cuando hablamos inglés. Porque no nacimos en ese país. Pero Barbie tuvo opciones. Yo recuerdo, ella hizo casting en CBS y la llamaron de varios medios. NBC, Nueva York. Y dijo, no, si yo Era muy joven, no estaba no quiero preparada para mudar. mudarme Yeah. de ciudad, estaba muy arraigada a la ciudad, a mis padres, a mi familia. no, ya las niñas, ¿no? Y bueno, fue una oportunidad que debe pasar, pero como tú dices, no me arrepiento. ¿Por qué? Porque hoy estoy en una posición donde me siento feliz, me siento sana. Cuando tú me preguntas sobre los síntomas, yo empecé a tener todo tipo de síntomas. El primero fue ataques de pánico. ¿Por qué? Que es desagradabilísimo. Porque no sabía qué me deparaba. No sabía cómo iba a ser mi futuro cercano. Y eso me llevó a ser independiente y a lanzarme a diferentes nichos, diferentes profesiones que yo jamás pensaba que tenía esa virtud de emprender, de empoderar, y abrí una clínica de salud que la agrandamos, la engordamos y la pudimos vender. Y después de ahí nos enfocamos a nuestras dos compañías certificadas con el gobierno federal, que es lo que tú mencionabas al principio, que la gente no sabe qué uno está haciendo. Cuando yo salgo de Univisión, que Mario también entra en la otra cadena de televisión, SBS, yo, con mis dos compañías de publicidad y de logística, nos acercamos al gobierno federal para certificarnos como proveedores del gobierno. Y como mujer latina y pequeño negocio, Y como minoría. nos convertimos en proveedores del gobierno federal, que es el mejor cliente que puede haber. Claro, eso es negocio seguro. Exactamente. Entonces,
Pero todo eso a mí me trajo mucha incertidumbre, mucho miedo, porque yo estaba metiéndome en unas aguas desconocidas. ¿Te da miedo el fracaso? Claro, por supuesto que me daba miedo el fracaso, porque nunca había hecho nada de eso. Y ahí fue cuando entré, mientras Dios me bendecía, nos bendecía con nuevas ideas, con nuevos propósitos, con nuevas compañías, yo me estaba desmoronando, yo me estaba deteriorando, porque empecé a tener estos síntomas que te estoy explicando y que no hemos terminado de decir: urticaria, unas ronchas horribles, diverticulitis, 7 ataques de diverticulitis que terminé 2 veces en el hospital, por poco me contan, dolorosísimos. terrible. Sí. Empecé a tener fasciculaciones, que es cuando te empiezan a brincar los músculos por todos lados. En fin, un sinnúmero de síntomas. ¿Y qué yo hago? Me voy a Doctor Google. Es lo peor que ¿Doctor podemos qué? hacer. Doctor Google. Google. Doctor Google es cuando tú empiezas a investigar, no había ChatGPT, no había nada, vas a 25 doctores, ninguno te dice lo que tienes, nadie sabe lo que tienes, te hacen 25 exámenes, todo sale perfecto, pero tú ves con tus propios El ojos deterioro. el deterioro, los síntomas, el dolor, y nadie podía ayudarme. Y ahí fue cuando yo dije, pues empecé a investigar, y todo lo que yo investigaba, de acuerdo a mis síntomas, era nefasto. Y ahí empecé a somatizar. Y ahí fue cuando la cosa se empezó a complicar, porque mi sistema inmunológico ya estaba en el piso. Y ahí empezó el tema de los implantes mamarios. Ahí empezó el tema del moho, que también lo he compartido. Estuve expuesta al moho tóxico en mi casa. Me dijiste eso cuando te vi la última vez, que en tu casa había moho, no lo sabías, y eso te había intoxicado horrible ¿Qué también. pasa? Cuando Personas, tenemos... el moho, para personas, por ejemplo, que viven en lugares húmedos, como vivimos nosotros en la Florida, 80% de las propiedades tienen moho. La gente no lo sabe, y Barbie te lo va a explicar, se los va a explicar. No todo el mundo reacciona al moho, al hongo, Claro, como los demás. claro. Hay personas que son tolerantes. Correcto. En la casa nadie... Además le que pasa nosotros nada, pero todos Barbie se tenemos afectó. un sistema inmunológico diferente. Ujú. Y cuando nuestro sistema inmunológico está débil por acontecimientos que pasan en nuestra vida, nuestra defensa está aquí. Y si nuestra defensa no está fuerte, se llama el gut. Ujú. Si nuestro sistema inmunológico no está fuerte, todo lo que entra te afecta. Claro. ¿Qué pasa? Mi sistema inmunológico estaba Ya está- sobrecargado, Ya estaba comprometido. comprometido por todo el estrés que yo venía arrastrando por el tema del trabajo, Ujú. por la pérdida del trabajo, porque ya había perdido una bebé, porque estaba criando, estaba empezando un nuevo capítulo en mi vida, estaba empezando nuevos negocios, y todo empezó a complicarse. Ahí vino el tema de la explantación, porque ¿qué pasa? Si tú tienes un cuerpo extraño en tu cuerpo, el sistema inmunológico lo va a rechazar. Claro. Entonces yo tuve que empezar a descartar, que como decimos en inglés, rule out, Ujú. para ver qué era lo que me pasaba y lo que estaba provocando los síntomas, porque nadie me decía nada. Y es lo que yo veo ahora en muchas mujeres que me dicen: Bárbara, yo me siento igual que tú, tengo los mismos síntomas, algunas con implantes mamarios, otras sin implantes mamarios. Pero ¿qué pasa? Y no quiero aburrir con el tema, porque es algo que tocaremos en Que Bárbara. Otro cuerpo extraño que yo tenía, un root canal infectado, que yo nunca le presté atención. Cuando yo me entrevisto con un doctor que me dijo: ¿qué tú tienes en tu cuerpo que no es tuyo? Yo dije: Mi corazón. El corazón de Mario. dañé la peluca y las extensiones. No, eso no. Y yo dije: bueno, La llave de mi corazón. Claro, no, Es más- uno no se le ocurriría la corona, el root canal, o sea, Increíble. no se te... te lo muestro aquí porque verdaderamente no sé No, qué. es que Ah, no. la mayoría lo supo después, y esta es otra graduación que le ha permitido a Barbie cambiarle la vida a personas. Los implantes que nos hicieron durante muchos años con amalgama es Ajá. mezcla de metales Ujú. para las calzas, aquellos que no nos lavaban mucho los dientes de niños, ¿te acuerdas? Claro. Lávate los dientes, te decía la mamá y la abuela. Y la parte de abajo te lleva problemas horribles a los órganos de la parte de abajo del cuerpo. La parte de arriba al cerebro. Wow. Muy sencillo. Mírenlo en YouTube y siempre lo tomamos como ejemplo. Miguel Bosé. Miguel Bosé perdió la voz. El gran cantante español perdió la voz. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Miguel Bosé está en Ya un lo programa, Ujú. está en un programa con estilo podcast, y un odontólogo le dice: tú no estás perdiendo las cuerdas vocales, ni mucho menos. Tu problema es que tú tienes un implante infectado.
No puede ser. Él hablaba así. Sí, me acuerdo. No le salía, no. perfectamente bien. Ahora está haciendo conciertos Sí. por todo el mundo otra vez. Bien, Un implante Y le dijo, sácate un implante que tienes de letal, infectado tenía infectado, un y rucanal le estaba quemando las por cuerdas las vocales. vocales. Pero gracias por contarlo acá, porque tú no sabes quién a lo mejor su propósito de vida hoy era llegar a escuchar este testimonio y está atravesando con alguno de los síntomas que tú estás mencionando y le estás dando claridad a lo que Entonces, está importante sintiendo. para cerrar este tema, si te sientes mal, mujer, tienes ansiedad, ataques de pánico, nadie te entiende, te han dicho que estás loca, has visto 45 doctores, nadie te dice nada. Si tienes implantes mamarios, habla con tu doctor. Si tienes tratamientos empastes o tratamientos de Metálicos. conducto de metal, míralo a ver, porque a lo mejor son metales que están ahí desde hace mucho tiempo. Los Rucanas están hechos de puro metal y son postes. Metidos Que al hueso. al final es un cuerpo extraño en tu cuerpo. Desde luego. Es increíble todo lo que ustedes han superado ambos de salud, pero le doy gracias a Dios que los veo sanos, fuertes y duros. Pero hay un episodio que me gustaría repasar, si no es molestia. ¿Cómo fue para ti esa pérdida de un bebé? ¿Cómo llevaste eso? Además, frente a las cámaras, sin que nadie lo supiera y que no nos enteráramos. Yo, como dice Mario, todo lo que sucede es porque Dios lo tenía así, preparado para ti. Yo no me imagino mi vida sin Sofía, Andrea, Victoria, que vino después de la pérdida. Yo tenía 12 semanas y yo creo que muchas mujeres se pueden identificar, es algo que pasa, pero siempre pasa por una razón. O puede ser algo que pase porque simplemente era parte del destino, pero yo esa pérdida se la atribuyo al estrés que estaba viviendo y a ese acoso que yo vivía constantemente en Univisión. Porque fueron, yo diría, 8 años bajo acoso, no sexual, acoso psicológico, emocional, y yo no tenía ni un día de paz en mi corazón yendo a trabajar. Y eso te va afectando. Yo quedo embarazada, extremadamente ilusionada porque no fue un bebé buscado, fue simplemente que Dios así le plació. Y al cabo de las 12 semanas lo perdí. Pero hay mujeres que saben que eso puede pasar, pero yo sé que a mí me pasó por el estrés al cual yo estaba expuesta día y noche, día y noche. Yo me acostaba todos los días llorando y yo me levantaba sin ganas de... yo no me quería levantar de la cama, yo no quería ir a trabajar. Y muchos compañeros vivieron la misma agonía, la misma presión, el mismo acoso, y doy gracias a Dios que siguen ahí trabajando. ¿Sabes por qué? Porque muchas son mujeres que han tenido que seguir adelante solas, son sus hijos, como pilares y columnas de sus hogares. Yo salí porque Dios tenía un propósito en mi vida, porque había algo mucho mejor para mí, y le doy gracias a Dios ahora por lo que he vivido, por lo que he aprendido, porque me dejó atravesar por todo este tema de salud para poder ayudar a otras personas. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande y Dios permite estos procesos para que tengamos un propósito en esta vida. Al final, yo pienso que mi testimonio y mi proceso fue largo para el que de muchas mujeres fuera un poquito más corto, porque he logrado ayudar a muchas mujeres en este proceso, no solamente con el tema de la explantación. Hay muchas mujeres que nos están viendo, que están viviendo en soledad, que están viviendo en depresión, en ataques de pánico por todo lo que está pasando, por el divorcio, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida del trabajo. Y hay que buscar a Dios sobre todas las cosas, Ronnie. ¿Por qué? Porque yo en un momento le dije a Dios, si tú eres un Dios de milagro, ¿por qué no me sanas? Yo quiero darte la gloria a ti, no se la quiero dar a un médico. Y fue una así. medicina. Y fue así. Yo tuve que entrar en intimidad con Dios para entender por qué me estaba pasando todo eso a mí. Y al final lo supe. Era un proceso que yo tenía que vivir para valorar la vida que Dios me había dado y para entender de que ahí estaba porque Él me había puesto ahí. ¿Cómo te mostró Dios lo que te estaba pasando? Es que era
era un tema, imagínate, 8 años, vivir bajo la misma presión y la misma ¿cómo tú dices? Persecución. Persecución. De los mismos síntomas. ¿Tú dices por la salud? Sí. Sí. Yo te lo puedo contestar. Por las dos cosas, pero por Sí. la salud sobre todo. Te lo puedo contestar que es Porque tú como periodista imagino que habrás investigado No, perdón, no de las piedras. terrible. error. Y no existía, ¿El error? Ese fue el error al y no principio. existía ChatGPT ni No. todo esto ahora que son El error, herramientas más el error serias. fue en que yo me concentré en uno de los síntomas. Mm. Y ese síntoma Está muy relacionado. se relacionaba mucho con una enfermedad terminal. Y ahí fue donde yo entré. Y de ahí nadie me pudo sacar por Porque está muchos aquí, está en años. la mente. ¿Por qué? Está en la Porque mente. empecé a somatizar y pensaba que ese va a ser mi destino. Ya. Ahora sí te voy a decir algo que lo puedo contestar yo como esposo. Y es un tema que no me gusta hablarlo mucho, Rodney, Cajas, porque cajas y Mm. cajas de medicinas, todas las medicinas habidas y por haber, naturales, no tan naturales, funcionales, no funcionales, todos los exámenes, una fortuna, 300,000 $300,000 en el proceso, ¿sí? y más de de- 500 Ella medicinas. dice 25, yo digo son 30 médicos, yo tengo registrado fotografías, videos de lo que iba sucediendo, porque ¿qué pasa? Y esto es bien importante que lo sepan las personas que tienen familiares, esposos, parejas, que estén pasando por un proceso médico. La persona no está loca. Mm. Porque si tú me dices ahora mismo que estás sentado allí, me duele el ombligo. Ronnie, pero te ves muy bien, mira cómo estás de guapo y lo demás. Pero es que tu ombligo te duele y tú eres el que está sintiendo el ombligo o la muela. Ella era la que tenía los síntomas y hay un momento en que muchos hombres, nosotros hemos caminado estando en México. Lo digo con lugares que nos ha pasado, Ronder, estando en Los Ángeles. Me acuerdo como si fuera ayer, estando ahora en... ¿Dónde estábamos? La última vez. Que personas se me acercan, hombres y mujeres, a Bárbara, la abrazan. Gracias porque me has salvado la vida. Ojo, esto no es la foto de que es Dios, ni mucho menos, ni que es Ana Bárbara. Le llevó la información. Exactamente, a través de ella. Y hombres me dicen, óyeme, impresionante, porque hemos aprendido mucho a través de ustedes. ¿Por qué? Porque hay que tener también compasión por la persona que está en un proceso médico que no tiene un diagnóstico, una receta clave. Está fuerte. Porque llegan los médicos y dicen, Mario, she's perfect. Ella está perfecta. Claro, Ella porque no los tiene nada. exámenes salían Perfectos. Pero los síntomas eran visibles, físicos, síntomas físicos. No es que yo me lo estaba inventando. No. Yo no había somatizado absolutamente nada. Lo que ya yo empecé a creerme que parte de los síntomas era por esa enfermedad. por esa enfermedad. ¿Cuál era, si se puede saber? ALS. ALS. Wow, El ELA. qué miedo. ¿Y cómo descubres tú que no es? O sea, sácame esa duda. Es el punto que tú le O preguntas. sea, ¿cómo Dios te manifiesta y te dice, esto es lo que tienes? Yo fui a un neurólogo en la Universidad de Miami que ya no atiende, porque yo iba hasta las últimas consecuencias. Yo me le aparecía a los doctores y le tocaba la puerta a los doctores sin sacar cita. Y ya me decían, se volvió loca. No decían eso, los médicos no dicen eso. Me decían a mí, No, sí. ella está perfecta. No. Ah, bueno. Un sí. neurólogo te dijo, Sí. por favor, she needs Sí. to rewire her brain. Sí. Él me dijo, ¿sabes la medicina que te voy a dar? Un libro. She needs to rewire her brain. And we do. Necesita Y a veces rehacer, sí necesitamos resetear nuestro cerebro. 80% de las cosas que tú te preocupas, sientes, crees que te vas a morir, crees que no va a funcionar, no pasan. Te pasan. Sí, es cierto. Pero muchas mujeres que me están viendo, yo sé que muchas de ellas, yo he recibido cientos de mensajes de mujeres que me dicen, nadie me cree, Soy como tú. me siento igual que tú, tengo tus mismos síntomas y ya me dicen que estoy loca. Yo, no. Una persona a mí me dijo, la primera persona, Ludwig Johnson, que tan amablemente él, en el momento de la pandemia, que él no daba abasto, me dice, El venezolano, claro, sí. me dijo, El jugo de zanahoria. Exactamente. dijo, no pares de buscar hasta encontrar un doctor que haya curado a alguien que se haya sentido como tú. Y a mí esa línea nunca se me olvidó. Yo dije, yo voy a encontrar a alguien que me diga
Que no estoy loca. que no estoy loca Ujú. y que lo mío es tal cosa. Resultó ser que mucho de lo que a mí me estaba pasando era el estrés crónico, que yo como mujer fuerte lo asimilaba bien. Pero eso se va acumulando, Ronden, Hasta que explote. y amigos, por años y años y años, hasta que hay un botón que se dispara y la vida cambia por completo. Entonces, Es verdad. cuán importante es nosotros, primero yo, buscar a Dios. Yo me refugié en Dios, porque dije, ¿tú sabes qué? Al final, Dios, yo soy tuya. Y yo estoy aquí y que se haga tu voluntad. Yo voy a investigar, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias y como te dije, me quité los implantes, me quité 2 root canal, yo tengo, o sea, me quedé sin dientes, casi me cortan un parte del intestino por la diverticulitis, 7 ataques. Wow. Pero al final aprendí a ahora cuidarme más, a valorar la vida. Y tú me preguntaste algo importante. El hecho de que estoy viva después de 8 años Ujú, quiere decir que estoy libre de eso, ujú. ¿ok? Porque si no, no estuviera aquí. Correcto. Así de sencillo te lo digo. No estuviera aquí. Y las veces que tú me llamaste, las veces que Laurita me escribió, ¿cuándo podemos tenerte en el podcast? Yo no estaba lista. Ya. Y como te digo, para mí hablar es sanar. Y no lo había hablado porque no me sentía, no sé. Y por eso te decía, Ronden, no estoy preparada, no estoy lista, no quiero. Pero fueron años muy difíciles, previo a mi enfermedad, y luego los 8 años, fueron 16 años en total. 8 en Univisión bajo ese estrés crónico y después el resultado de esos 8 años que me generaron tanto estrés. Pero bendito sea Dios, te veo bien. Gracias. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir.